Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Muy buenos días, La Patria que Queremos es el programa semanal del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Estamos dando el saludo al técnico Héctor, que en la mañana de hoy está sustituyendo al otro compañero que de momento no recuerdo el nombre, pero ahorita quizás me acuerde. Joe, sí. Habla con ustedes como de costumbre Jorge Tantao Echevarría. Tengo aquí a mi izquierda a Ramón Herrera. Muy buenos días para todos. Como prometí volver a transmitir por Facebook, mi cámara está allí. Le voy a pedir a David Rivera, que me está oyendo, que me haga una llamada por el otro número de teléfono. Me imagino que tú tienes los dos. Cosa de que me dé los anuncios. 4592. Para que me deje unos anuncios, porque estoy utilizando el teléfono para transmitir por Facebook. Hay que darle continuidad a la conversación que continuamos. Y me dijo el técnico que ya tenemos al compañero Raúl Alzaga Manresa. ¿Es correcto, Raúl? Sí, buenos días a todos. Muy buenos días. Es un placer haberte tenido el sábado pasado y haber tenido al compañero Gerson Buchan con nosotros. No se encuentra en la mañana de hoy. David, por razones de su trabajo, me pidió que lo sustituyera en el programa y eso estamos haciendo y vamos a conversar contigo ya mismo. Y si me oíste, pues le estoy pidiendo a David que llame para unos anuncios que él me pidió que dijera, pero da la casualidad que están en la página que tenemos nosotros. De algunos de ellos me recuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay una actividad que conmemora el 90 aniversario del ajusticiamiento que llevaron a cabo Elías Buchan allá en el área metropolitana. Va a haber una actividad este lunes 23, este lunes 23. Pero yo espero que David me llame y creo que está ahí, mira a ver si está Héctor, si lo tienes ahí para que me lo pases al aire. David está en el aire, ¿verdad? Me dice sí, Jorge, que sí, estoy en pero el yo aire. no lo oigo. Ahora que estoy oyendo, mira a ver, David. Un abrazo fraterno para ti, para Ramón y para el compañero Saúl. Cometí el error de que estoy transmitiendo a través del celular y no tengo los anuncios, así que... Mira, Jorge, tenemos varios anuncios, los que estoy buscando aquí porque me están entrando llamadas. Sí. Mira, bien importante, en el día de ayer, aunque se va a celebrar en el día de hoy, el compañero patriota mayagüezano y gestor cultural Felipe Muñiz cumplió 93 años. Así que allá en la casa de don Felipe va a haber una fiesta celebrando esa vida entregada a la lucha y a la gestión cultural y a la poesía. 93 años de vida útil a la patria. Felicitamos al También, compañero, a quien hemos tenido. También informo que este próximo lunes 23 de febrero a las 11 de la mañana en el cementerio de Villa Palmera estaremos allí honrando la memoria de dos valientes puertorriqueños
que hace 90 años ajusticiaron a un criminal, a una bestia que fue el jefe de la policía, Elisha Francis Ricks. Va a ser una extraordinaria actividad, están invitados los familiares, incluyendo a su hija, que tiene más o menos como 96 años. O sea que el lunes próximo, 23 de febrero, a las 11 de la mañana, estaremos recordando ese acto heroico que realizaron estos patriotas y estos mártires. También en el día de mañana, la Brigada Juan Ríos Rivera, eso va a ser en el local de la Cervecería India, y eso es que de la calle Pablo Maíz. Estoy buscando por aquí la fecha, la hora, mejor dicho. Mira, el documento que me enviaron no tiene la hora, pero si hay algún compañero, usualmente esta actividad siempre la hacen pasado el mediodía. Se van a estar reuniendo, organizando la actividad que se va a celebrar del 30 al 15 de agosto, del 30 de julio al 15 de agosto en Cuba, y se va a celebrar los 100 años de Fidel. Lo próximo que informo es que el viernes próximo, viernes final del mes de febrero, como es ya costumbre, nos reunimos en el centro comercial Mayagüez Mall, donde está el puente peatonal, y allí hacemos una manifestación en contra del genocidio contra Palestina que lleva el gobierno sionista israelita, y sumando en esta ocasión la agresión que ha sufrido el pueblo cubano por alrededor de 67 años. También informo que el próximo sábado 28 a las 5 de la tarde en el Solar de la Patria, que queda en la calle Benito Contreras del barrio Dulce Sabio de Mayagüez, estaremos dando cambio de bandera allí y se le estará dedicando la actividad, una actividad modesta, se le estará dedicando a los 32 camaradas asesinados por las fuerzas imperiales el 3 de enero allá en la República Bolivariana de Venezuela. Y el próximo martes 24 de febrero a las 10 de la mañana, en el recinto universitario de Mayagüez, en el Salón Chaldón 228, se estará presentando por parte de los compañeros de Diálogo Soberanista la novela de don Luis Toro Goico, Un Nuevo País. Así que le pedimos a todo el pueblo patriota y a todos los que nos escuchan que podamos participar de estas actividades. Así que un abrazo y los escucho. Muchísimas gracias, David. Ofrecemos disculpas al compañero David y a los radioyentes por esta situación, pero es importante que las personas que están en Facebook también se enteren de este tema, y es que Cuba, desde incluso antes de la revolución, nos hablaba Raúl Alzaga Manresa, yo le digo un joven cubano porque cuando uno tiene ideas, aunque uno esté entrado en edad, cuando uno tiene ideas frescas, jóvenes, pues sigue siendo joven, y especialmente si utiliza esa juventud o esos años para dignificar la vida de uno y la del mundo entero. El compañero Raúl Alzaga pues estuvo con nosotros el sábado pasado, dejó claro que Estados Unidos pretendió asfixiar la revolución cubana, incluso desde antes del triunfo de la revolución, y nos explicaba ese día, el sábado pasado, de las cosas que hacía. Y entonces, no bien estábamos por terminar, pues le hice la invitación para que continuara esta conversación. Si usted quiere oír ese programa, yo le invito a que lo oiga, y tiene la facilidad de entrar a Spotify, busque La Patria que Queremos, y podrá oír este programa y la continuación en el día de hoy. Raúl, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, aquí terminando una semana y empezando otra. Muy bien, yo sé que tú eres de esos que está trabajando todos los días, como debe ser. Te oigo muy bien cortado en este momento.
¿Cómo? Ahora. No, que te oí un poco entrecortado, pero ya se normalizó la Yo la estoy comunicación. seguro que el técnico va a corregir cualquier problema que pueda haber allí. Pues mira, Raúl, el sábado pasado pues tuvimos un buen programa. De hecho, muchas personas se comunicaron conmigo y me felicitaron por la importancia que reviste Cuba a nivel mundial, no solamente de este hemisferio, sino a nivel mundial, por la dignidad que le imprimen desde el triunfo de la revolución sus cuerpos dirigentes, obviamente comandado por Fidel Castro, quien falleció creo que hace como 10 años, y de su hermano Raúl. Igualmente su actual presidente y secretario del partido. Y nosotros entendemos que debemos continuar esta conversación. Y que al mismo tiempo pues más personas se enteren, porque los medios de propaganda a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico pues no informan necesariamente lo que sucede en Cuba, y nosotros aquí en La Patria que Queremos, desde que empezamos hace 19 años, pues sí lo informamos y hemos tenido muchos y variados programas sobre Cuba. Incluso hemos viajado a Cuba y sabemos cuál es la situación pasada y sabemos cuál es la situación presente, pero ¿quién mejor que un cubano nacido en Cuba, que lleva muchísimo tiempo viviendo en Puerto Rico y que incluso fue parte de los que normalizaron los viajes de cubanos a Cuba, para hablarnos sobre la situación particular de Cuba? Me enviaste 3 temas a continuar, que yo sé que los tienes allí. Te pido que los desarrolles y que cada ciertos minutos, digamos 2 o 3 minutos, me dejes saber si te parece que tengo alguna pregunta o comentario, porque la semana pasada pues intentábamos conversar contigo y no necesariamente, por las razones de hacerte este programa por radio, y porque no necesariamente no somos periodistas, somos abogados y quizás no dominamos estas artes de interrumpir. En la prensa comercial interrumpen al que están entrevistando 1000 veces y todavía no ha pasado un minuto. Ese no es el caso de nosotros. Nosotros siempre hemos creído que hay que permitir que la persona que está conversando con nosotros pueda desarrollar el tema e interrumpirlo lo menos posible, pero obviamente hay un momento en que hay que hacerlo para algún tipo de aclaración o para colocar alguna pregunta. Así que te pido que estés pendiente de eso, haciendo, digamos, esas aclaraciones. Este programa luego de estar completado, se pasa de nuevo como segunda parte, digamos, a Spotify, y usted podrá oírlo 1 vez, 2 veces, las veces que usted quiera, incluso compartirlo con otras personas. Por la importancia que reviste, de nuevo, saber lo que está sucediendo en Cuba últimamente con la última orden de Donald Trump, que incluso no respeta ni la Corte Suprema de Estados Unidos, que acaban de resolver, creo que el viernes, declarando que él no tiene poder para seguir imponiendo sanciones, y que eso es un poder delegado al Congreso de Estados Unidos. Pues según he podido ver por sus expresiones, pues está imponiendo un 10% adicional al que ya estaba. Debo entender que está menospreciando esa decisión, como otras veces lo ha hecho, y no necesariamente ni el Congreso ni el tribunal lo está deteniendo. Pero hay países como Cuba que tienen la dignidad para no dejarse sobornar. Dicho esto, Raúl, estos son los micrófonos para que nos ilustre. Adelante. Bueno, gracias por invitarnos por segunda vez. Esperemos que este sea también un programa tan bueno y tan positivo como el de la semana pasada, y ayude a traer elementos que usualmente no se comparten por los medios de comunicación del país, o si se comparten de forma
tergiversada y ¿cómo se llama? Y moviéndose hacia algunas ideas muy particulares. Yo quisiera empezar diciendo o hablando sobre las cosas que han ocurrido durante esta semana, luego del programa que hicimos el sábado pasado, que son cosas que yo entiendo que son significativas y que podríamos decir que podemos empezar a decir que las aguas van cogiendo su nivel y ya hay una visión mucho más clara de la que teníamos la semana pasada ante la grave crisis que se avecina o se avecinaba hacia el pueblo cubano como producto de todas las decisiones que estuvo tomando el presidente Donald Trump a finales del mes de enero, sumado a todas las otras medidas de bloqueo, la ley Torricelli, la ley Helberton, las 200 y pico de sanciones aprobadas por la administración Trump antes y después. En fin, han ocurrido una serie de cosas que no entendemos que son importantes. Número uno, Cuba, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados ante todas estas amenazas. Y lo primero que hicieron fue, reunir a toda la dirección del país, a todos los organismos del país, ministerios, provincias, municipios, para diseñar un plan de acción que pudiera minimizar los efectos fundamentalmente a inmediato del combustible. Ya Cuba obviamente tiene acumulado una experiencia sobre este tipo de crisis, sobre todo a partir del periodo especial de los 90, y señalábamos el sábado pasado que Cuba produce el 40% del petróleo que necesita para funcionar, que ese petróleo está orientado fundamentalmente a las termoeléctricas, que lamentablemente durante el último año han sufrido una serie de averías y reparaciones que han dificultado el suministro de luz eléctrica por las termoeléctricas, pero no ha sido por ausencia de combustible, sino ha sido por problemas técnicos de avería de piezas, de imposibilidad de sustituir piezas por otras, porque o no se pueden pagar a nivel internacional o no se pueden conseguir a nivel internacional. Y que decíamos también que se ha venido muy agresivamente durante el último año la construcción de parques solares. Ya van por 46 y 47 parques solares que se han construido, con capacidad cada uno para producir 20.1 megawatts, que la idea es llegar a los 1.000 megawatts aproximadamente, que sería un tercio del consumo eléctrico del país, o un tercio serían las plantas, las termoeléctricas, y otro tercio son los grupos electrógenos que funcionan aparte, y que también la suma de esos tres elementos lograrían una estabilidad en el sistema eléctrico, que todo parece indicar que no se va a resolver de forma inmediata y que va a tomar probablemente todo el transcurso de este año para poder estabilizar ese sistema. Decimos ahora que que Cuba no se ha quedado con los brazos cruzados, además de tomar toda una serie de medidas como reducir el movimiento vehicular de los ómnibus. Obviamente no se está distribuyendo gasolina tampoco en el país de forma privada, y obviamente han entrado a jugar de una forma importante los llamados triciclos, que son estas unidades que son una especie parecida a lo que usan los asiáticos, que son estas motocicletas que mueven una cama detrás de ellos, o sea, se le dice cama, donde pueden ir sentados unas 8 personas, o se puede llenar de mercancía para ser trasladada de un sitio a otro. Y ya desde hace algunos años, no desde ahora, se vienen construyendo una gran cantidad de estos equipos, inclusive guaguitas un poquito más sofisticadas, todas eléctricas, o sea, de batería. Se han ido construyendo lugares donde las personas pueden cargar
esos triciclos, y obviamente eso primero reduce el consumo de gasolina en el país y también facilita que no se interrumpa el movimiento de personas, aunque sea con unas características limitadas por el volumen, ¿no? Pero que el país, lo que quiero trasladar es que el país no está paralizado desde el punto de vista de trasladarse de un punto a otro, inclusive priorizando en puntos como los hospitales, etcétera, para poder tener un movimiento de personas, sobre todo en situaciones de emergencia, ¿no? Y el país a nivel internacional también se ha estado moviendo, buscando solidaridad de muchos países. México ha enviado dos unidades navales de la Marina para llevar asistencia, que llegaron la semana pasada y que han sido distribuidas en las provincias cercanas a La Habana, de Artemisa y Mayabeque. Ya habían entrado hace algunas semanas también 3 barcos venezolanos cuyos materiales fueron distribuidos en las provincias orientales de Holguín y Santiago de Cuba como producto del huracán Melissa, que pasó por ahí por Cuba y que fue casi categoría 4, muy parecido al María nuestro del 2017, y que ha sido una zona bastante afectada independientemente de toda esta cuestión de las nuevas medidas de Trump. Y esto también el primer ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, se trasladó inmediatamente, ya lleva más de 2 semanas haciendo una gira internacional de mucha importancia, porque visitó China, entrevistándose con el primer ministro de Relaciones Exteriores chino y logrando un compromiso del gobierno chino a Cuba. No, en este tipo de conversaciones, obviamente, y dado la agresividad de Estados Unidos, no es usual comentar los acuerdos que se llegan con esos países, porque bueno, Estados Unidos trata siempre de impedir que esos acuerdos se materialicen, pero podemos especular que una de las áreas donde la República Popular China va a poder ayudar es casualmente con el sistema eléctrico y específicamente con los parques fotovoltaicos. Ya los chinos están en Cuba desde hace unos cuantos meses, unos cuantos años, dirigiendo todo ese proceso de construcción de parques fotovoltaicos, además de trayendo desde China, por supuesto, todas las placas solares que son necesarias y todos los equipamientos. Ahora mismo, ya en el día de hoy o de ayer, ya están ubicadas un grupo de baterías que se van a instalar en 4 parques solares específicos de los 40 y pico, de 50 megawatts cada uno, que estarán listos para el mes de mayo, porque los parques fotovoltaicos tienen la debilidad en estos momentos que producen energía eléctrica por el día, y eso garantiza en cierta forma que hay algún nivel de estabilidad en el sistema eléctrico durante el día, pero no así de noche. Y entonces, bueno, ya adquirieron, ya eso está allí, ya están en proceso de empezar a instalarlo e incluso entrenar a los trabajadores que estarán dirigiendo esos parques de batería para lograr rescatar o mantener una parte de la energía que se produce por el día. Y muy probablemente por esa visita de Bruno Rodríguez, pues probablemente se acelere, no dudamos que se aumenten la cantidad de envíos a Cuba de placas y incluso de técnicos chinos que ayuden a acelerar eso, que ya han logrado con la experiencia acumulada del último año y medio, han logrado que esos parques solares se demoren solamente unos 45 días en ser construidos, mientras que al principio se demoraban 3 y 4 meses en ser construidos. O sea que ya hay una superación en cuanto a conocimiento tecnológico y transferencia de tecnología de los chinos a los cubanos. Después de esa visita importante, el primer ministro se trasladó a España y se reunió con el primer ministro español, también logrando una serie de acuerdos
lo mínimo que se han anunciado es que van a ayudar de forma material, ¿no? Eso sin contar que en el interín la presidenta, por supuesto, de México ya ha enviado, bueno, como dije al principio, y ha manifestado su interés no solamente de México como país, como Estado, sino también como ciudadanos individuales a desarrollar toda una serie de colectas para enviar ayuda material a Cuba. Luego de esa importante visita en España, se trasladó a Rusia, se entrevistó con el primer ministro de Relaciones Exteriores de ruso y con el presidente Putin, donde también se expresaron compromisos de ayuda. Ya se ha sabido en el día de hoy por la prensa que hay un barco ruso de mucho calado, creo que está trasladando aproximadamente unos 200,000 barriles de petróleo, que ya está en camino hacia Cuba. Veremos a ver cuál es la actitud que va a asumir Estados Unidos cuando ese barco se empiece a aproximar a las costas cubanas. El presidente Putin inclusive hizo unas expresiones interesantes cuando dijo que él pensaba celebrar juntos, me imagino que va a viajar a Cuba cuando dice que juntos, el 100 aniversario del nacimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y bueno, nos imaginamos que va a haber una serie de ayuda, no solamente en función de combustible, sino inclusive en función de préstamos y de otros tipos de ayuda que requiere en estos momentos críticos la sociedad cubana. Y ayer, o antes de ayer, se entrevistó también con el primer ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que obviamente Francia juega un papel importante, al igual que España, en todo el sistema europeo, ¿no? Y probablemente también logró adquirir algún nivel de compromiso por parte del gobierno francés. O sea que se ha estado moviendo activamente, ¿no?, en términos de lograr el compromiso y neutralizar el aislamiento que la administración Trump intenta realizar. Sumado a todo esto, un gran movimiento de solidaridad que se ha venido desarrollando en diferentes países, enviando vagones con diferentes tipos de mercancía, de equipos médicos. Incluso aquí en Puerto Rico el Comité de Solidaridad con Cuba está empezando desde la semana pasada una campaña para recolectar recursos y poder enviar a Cuba o conseguir de alguna forma paneles solares de los que son individuales, porque también en Cuba, además de los parques solares, se está instalando, de la misma forma que se están instalando estos puntos de abastecimiento de electricidad para los triciclos, que son alimentados por pequeños paneles solares que se instalan arriba en el techo. Pues también se están instalando una gran cantidad de paneles solares individuales a las personas, no solamente en sitios aislados, sino en sitios puntuales, como por ejemplo los hogares de los abuelos, que le llaman ellos, que son una especie de home, como diríamos nosotros aquí en Puerto Rico, y también en policlínicos y en las casas donde se ingresan a las embarazadas con algún tipo de algún tipo de dificultad para tener un hijo. Pues existen estos centros donde las ingresan y las están monitoreando previo al momento de dar a luz. O sea, hay toda una serie de sitios que son clave y que se están instalando estos pequeños paneles solares individuales en sitios aislados, por ejemplo, del campo, en el área de Holguín y de Santiago. Desde el huracán Melissa se vienen instalando pequeños paneles solares en casas incluso que nunca ha llegado la electricidad, no por el bloqueo ni no por el Melissa, sino que objetivamente nunca se ha podido llegar a esos sitios, y se están instalando estos pequeños paneles que también obviamente reducen
el consumo de electricidad, porque no van a depender del sistema eléctrico. Y entonces, bueno, se están haciendo todo ese tipo de actividad, de movimiento, para tratar de minimizar una situación que no cabe la menor duda que sigue siendo crítica. Están recibiendo también ayudas materiales. Por ejemplo, hay un barco que llegó a Holguín de arroz, de un programa mundial que existe de ¿cómo se llama?, de financiamiento de ayuda de arroz, con una gran cantidad de toneladas de arroz para ser repartida ahí en el área de las provincias orientales, y entrando por diferentes vías, diferentes tipos de ayuda que pueda enfrentar esta situación en las próximas semanas, ¿no? Y entonces pues salir propiamente de la situación crítica que en este se momento está viviendo. En este momento, si me está oyendo, Sí, te oigo, te copio. Te Sí. interrumpo. Si quieres tomarte un poquito de agua para aclarar la garganta, porque usted ha hablado bastante cogidito. Mira, el pueblo puertorriqueño en su gran mayoría no sabe de estas cosas que está haciendo Cuba, porque lo que se le vende a Cuba es como si aquello no hubiera orden ni organización. Sí. Pero los norteamericanos y la clase dirigente esa, no el común, se encargan de que esa información no llegue, y les molesta mucho a esa clase dirigente que haya un solo partido que organiza el país en términos económicos, en términos de agricultura, en términos de aviación, de los barcos, la gente que va a salir a pescar lo va a recibir. O sea que hay organización, hay planificación basada en un partido único, y eso tiene su explicación desde José Martí. Nos hablaba Fidel Castro. ¿Por qué un solo partido? Mientras que en Estados Unidos hay dos partidos que básicamente funcionan como si fuera uno. Cuando crean una política como la que están acostumbrados, que la explicaban la semana pasada, pues no la quitan, sino que la mantienen, y a veces hasta la agravan, porque nos explicabas el otro día que Obama, entre comillas, flexibilizó un poco el embargo, y hubo muchos viajes allá, ese tipo de cosas, ya sea en avión o por crucero, pero tan pronto llega Trump, pues paralizó aquello y agravó el asunto. Y bueno, perdió, pero Biden no quitó lo que había puesto Donald Trump. Y Cuba, a pesar de eso, continuó. De hecho, si cuando se dio aquel periodo especial, que es cuando la Unión Soviética, por así decirlo, se desmembró, y entonces surgió fundamentalmente Rusia y otros países, que pues Cuba no se arrodilló ante nadie, sino que siguió funcionando y pudo capear el temporal. Nosotros entendemos, por lo que tú explicas, que están capeando el temporal por las cosas que están haciendo, que no necesariamente son conocidas aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico vemos que hay un desmadre en muchas de esas cosas que tú mencionas de la economía, incluyendo de los paneles solares, incluyendo lo que tiene que ver con el petróleo, el gas natural. Hace unos días, yo creo que todavía no lo han sacado, una embarcación que encalló allí, y si llega a encallar una con gas natural en esa bahía, va a ser un tremendo problema. Y los compañeros que conocen mucho sobre lo que significa el gas natural, pues llaman la atención sobre ese asunto. Bueno, estos son unos comentarios, porque creo que Ramón tiene alguna pregunta o comentario, y así tú podrás tomar agua, que te lo aconsejo. Sí, adelante, Ramón. Me pareció muy interesante la actitud de Francia de actuar a favor de los intereses de Cuba.
La pregunta mía es si esa actitud no le ha traído dificultades a Francia entre los demás países de la Unión Europea, porque aparentemente lo que se puede ver con claridad es que la Unión Europea se está desconectando de la influencia de los Estados Unidos. Ya España está importando petróleo directamente de Rusia y no por intermedio de la India como lo hacen los demás países de la Unión Europea. Así que me interesaría saber qué respuesta ha habido de los demás países de Europa en torno de esta situación de que Francia ayude a Cuba. Bueno, acuérdate que esta es una reunión que se efectúa hace apenas 24 o 48 horas. Por lo tanto, no hay elementos para poder evaluar cuál va a ser la consecuencia práctica de esa reunión en particular. Pero el hecho concreto es que, siguiendo la línea del pensamiento suyo, recientemente, si no me equivoco, la semana pasada, cuando hacíamos el programa, hubo una reunión importante en Europa donde participaron los países europeos junto con Marco Rubio. Y allí Marco Rubio, que es el secretario de Estado, trató de minimizar las diferencias que existen entre Europa y Estados Unidos y tratando de valorar los puntos en común que tenían Estados Unidos con Europa, pero a pesar de eso recibió un rechazo de los países europeos sobre muchas de las posiciones que ha venido defendiendo Estados Unidos. Además hay que recordar que prácticamente toda Europa votó en Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba, independientemente de las posturas que esos países puedan tener con relación a Cuba en términos internos, ¿no? De política, de sistema político que existe en Cuba. Independientemente de esas diferencias, los países europeos han votado en su mayoría en contra del bloqueo a Cuba, y esta situación actual es una evidencia más de que el bloqueo existe y del nivel de impunidad que está asumiendo el gobierno norteamericano, no solamente con relación a Cuba, sino con relación al resto del mundo. Y ahí me gustaría también introducir el tema de que no necesariamente es importante todo lo que está haciendo Cuba en estos momentos y todo lo que están haciendo los gobiernos internacionalmente y las organizaciones populares y políticas de los países en función de solidaridad, sino que también tenemos que observar la situación que se está generando dentro de Estados Unidos, desde el punto de vista de que ya hay una serie de representantes y senadores, no solamente demócratas, sino incluso republicanos, con excepción, por supuesto, de los de la Florida, que ya están tan locos por ir por la calle en medio, que se empiezan a manifestar en contra de la política norteamericana contra Cuba, y también los cambios que están habiendo y de problemas que está teniendo que enfrentar el gobierno norteamericano y la administración Trump en términos de gobernar su propio país, no solamente por los problemas migratorios y los abusos contra las personas que son arrestadas, y no solamente por el escándalo de este hombre pedófilo que ya todos sabemos, sino también la misma decisión del Tribunal Supremo en contra de los aranceles de Trump, siendo un Tribunal Supremo que está controlado por el Partido Republicano y que responde en gran medida a las políticas del presidente, y sin embargo asumió una postura contraria al gobierno, que incluso por lo que he estado leyendo en el día de ayer, parece que Trump, independientemente que ha amenazado con el 10% de aranceles nuevos, se veía un poco disgustado en la conferencia de prensa, llegando incluso a atacar públicamente a los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es algo que no es común en la sociedad norteamericana, porque siempre se habla de esta cuestión de la división de los tres poderes y del respeto al Tribunal Supremo, y en esta conferencia de prensa que dio ayer todo parece indicar que él violó todas esas tradiciones que existen en Estados Unidos, y
y que obviamente le va a ir provocando una serie de problemas internos. Ahora mismo se habla de que han existido unas 6 o 8 elecciones especiales que surgen en los estados de Estados Unidos a partir de que alguien renuncia o que alguien muere, ya sea gobernador o ya sean senadores o representantes estatales, y en esas elecciones especiales que se han venido dando en las últimas semanas, o en todas o en una gran cantidad de ellos, los candidatos que han triunfado han sido demócratas, no han sido republicanos, lo que lleva a pensar a muchas personas o a confirmar en muchas personas de que las elecciones de medio término que se darán en noviembre podrán tener como resultado una gran derrota de poder al presidente, y eso abriría una puerta que incluso se habla de la posibilidad de desarrollar un proceso de impeachment, como se dice en inglés, al presidente, colocándolo en los próximos 2 años de su presidencia en una posición extremadamente débil y debilitando, por supuesto, toda su política exterior, porque si se debilita él internamente, toda su política exterior también se irá debilitando, y probablemente en muchos países entonces ya se atreverán a confrontarlo de una forma mucho más vertical y mucho más radical que las posiciones que vienen asumiendo durante este año y meses que lleva el presidente Eso es Trump. bien importante, Raúl, que se vaya debilitando a nivel interno en Estados Unidos, para que entonces se le vaya restando el poder imperial que está desplegando. Te quería preguntar con relación a Cuba, volviendo a Cuba, obviamente el tema que nos interesa. Nos ha hablado que Cuba no se está cruzando de brazos, como ciertamente es lo que nos tiene acostumbrado a tomar la situación con el rigor que amerita. Y te pregunto, ¿qué información tienes con relación al pueblo cubano? Porque sabemos que desde el triunfo de la revolución se utilizan todas estas medidas para que el pueblo se vaya en contra del partido, del sistema, como dicen los norteamericanos, del régimen, y entonces más temprano que tarde caiga la revolución cubana. ¿Qué información tienes sobre eso? Sí, no cabe la menor duda que todas estas medidas que son acumulativas desde el periodo especial para acá, no solamente ahora recientemente, han provocado una debilidad o han restado el cierto grado de apoyo por parte de la población hacia la revolución y hacia el gobierno, porque bueno, cuando tú tienes que atravesar por muchos años de muchas necesidades, pues obviamente no todo el mundo tiene la conciencia y el compromiso que cuando tú estás viviendo en una situación de prosperidad como de hecho la ha vivido Cuba en el pasado. Y de hecho ellos están apostando a eso, ¿no? Ellos saben que hay una X cantidad de la población del país que está extremadamente disgustada y que intentan por todos los medios, por la guerra psicológica, por la desinformación, por incluso ahora le ha dado por reproducir por las redes sociales manifestaciones que se dieron allá en la revuelta del 11 de julio del 2022, si no me equivoco, y la han estado colocando en las redes sociales para proyectar que eso está ocurriendo ahora, cuando fueron hechos que ocurrieron hace ya algunos años, y hasta ahora no han tenido mucho éxito. Eso en parte se debe que muchas de esas personas han emigrado. Acuérdate que desde el año 22 para acá casualmente han emigrado una gran cantidad de cientos de miles de cubanos hacia el exterior. Gracias, por supuesto, a las leyes migratorias cubanas, que a su vez permiten que todas esas personas salgan y que salgan legalmente. Se da la contradicción de que salen legalmente de Cuba, pero entran ilegalmente a Estados Unidos, porque obviamente emigran a otros países y de ahí intentan trasladarse a Estados Unidos.
y eso pues tiene que haber debilitado a ese sector que pudiera haberse o puede incluso haberse envuelto en actividades de protesta, ¿no? Pero en mi opinión no es una cantidad lo suficientemente grande como para poner en peligro la estabilidad de la revolución, del gobierno, del país, sin negar que pueden existir pequeños focos de protesta en diferentes sitios, en diferentes ciudades del país, aún mañana, pasado. Eso no hay por qué descartarlo, ni tampoco hay por qué preocuparse al extremo, porque en gran medida también son situaciones que están afectando a mucha gente, y que hay mucha gente, como aquí, como en todos los países, que no entienden muchas cosas o sencillamente se mueven por un instinto individual, personal, que pudiera ser muy legítimo en algunos casos. Pero no, yo por lo menos personalmente no visualizo de momento grandes complicaciones en cuanto a eso, sobre todo por las medidas que se están tomando, ¿no? No estoy hablando ahora de medidas represivas, como a veces se quiere decir, de que sí, que detrás de cada cubano hay uno espiándolo. Entonces Sí. uno, la lógica es, bueno, pero si hay detrás de cada cubano uno espiando, eso quiere decir que la mitad del país está a favor de la revolución y la otra mitad está en contra, ¿no? Que ahí con eso se desmantelan ese argumento de la represión y de la vigilancia, porque para tú reprimir y vigilar tienes que tener suficiente gente para poder controlar a la mayoría, ¿no? Eso es así. Esto, Ramón, ¿tiene pregunta o comentario? Sí, es interesante que a pesar de que Vietnam estuvo enfrascado con los Estados Unidos en una guerra por muchos años y que los Estados Unidos perdió esa guerra, aún así la relación económica y política entre Estados Unidos y Vietnam es muy superior a la relación que existe entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué razón hay para eso? bueno, fundamental, vamos a decir que Cuba, sin restarle mérito a Puerto Rico, era la joya de la corona de los americanos en el año 59, tal vez México podría competir en esos aspectos, y para ellos ha sido un golpe duro el que ellos hayan perdido su dominio, su influencia en Cuba, además de que han sido derrotados consecutivamente a lo largo de estos 67 años en todas las confrontaciones que han existido entre ambos países. Claro, Cuba pagando un alto precio, pero que han logrado derrotarle en todas las confrontaciones que han ocurrido, ¿no? Y toda la cosa esta de que siempre ha existido, no es de ahora, aunque ahora esté de moda todo este concepto que ellos tienen de la doctrina Monroe, de que todo este hemisferio tiene que responder a ellos, todo eso, toda esta cuestión del destino manifiesto, que ellos creen que al igual que los reyes de la época feudal, de que ellos están bendecidos por Dios y que todo lo que ellos hacen es a nombre de Dios y todo el mundo tiene que caminar por donde ellos caminen y por donde ellos pisen, y hay toda una cultura política contrario a Vietnam, que está lejos, está en Asia, no le afecta directamente en cuanto a estas cosas, y eso pues pienso yo que establece en cierta medida la diferencia. Además en Vietnam ellos es una cabeza de playa para ellos, para sus intereses en términos de China, ¿no? Porque bueno, siempre ha habido alguna que otra contradicción entre Vietnam y China, y entre Vietnam y Laos, y entre Vietnam y Tailandia, y entonces obviamente al gobierno norteamericano le es importante tener una cabeza de playa ahí en Vietnam, independientemente que sea un gobierno de partido único comunista, aunque en Vietnam, al igual que en China, existe una economía mixta donde existen propiedad privada, que de hecho Cuba en cierta forma también ha ido adquiriendo características de económicas, parece, no exactamente iguales, pero bueno, en la misma línea de los chinos
hidrodinamita, algo que los americanos no han querido aprovechar, y entonces ahora sacan la banderita de que eso es lo que tiene que hacer Cuba, cuando realmente eso Cuba lo viene desarrollando ya desde hace unos cuantos años. Ya en Cuba el 13 o el 14% de la economía del país está en manos privadas. Incluso yo escuchaba en las redes sociales en estos días un cubano que vive casualmente en Estados Unidos, pero que tiene una pyme. Una pyme, para el efecto de la retórica de la revolución, es no reconocer que existe propiedad privada, y entonces en vez de decir que son propiedades privadas dicen que las mini pymes. Y decía él en un post que subió ahora, sobre todo, que Cuba va a permitir que las pymes puedan comprar petróleo o gasolina al exterior, claro, con unas limitaciones, pero bueno, que puedan, no solamente, no el Estado cubano, sino las propiedades privadas puedan comprar gasolina y petróleo en el exterior. Y esta persona decía, para singularizar la importancia de la minipyme en Cuba, o las propiedades privadas, como diríamos nosotros, decía que hay personas que son dueños de minipyme que tienen dinero suficiente para comprar no uno, sino hasta 2 barcos petroleros y traerlos para Cuba, como una gestión privada de unas personas o de unas empresas que no tienen nada que ver a su vez con el Estado ni con las empresas estatales. Y esa es otra actividad. Por ejemplo, en los triciclos que yo mencionaba al principio del programa, pues ahí en todas las provincias hay grupos de esos triciclos, son de personas privadas, y ahora en esta crisis de estos días pues se han organizado y han ofrecido inclusive dar un viaje al día de gratis a la población, y tratar de coordinar los movimientos de esos vehículos para enfrentar la situación. Inclusive hay otras empresas minipymes que han donado paneles solares a partir del capital propio que tienen a instituciones como policlínicos o casas del abuelo, o como casas para las embarazadas con algún tipo de situación médica. O sea que hay todo un movimiento también de solidaridad dentro del Estado por parte de todas estas personas que están envueltos en actividades privadas que tienen varios empleados, ¿no? No estamos hablando de como al principio de los 90, cuando se permitieron los paladares, que solamente podías tener 6 o 7 mesas y no podía emplear a nadie, sino tenía que ser un negocio de restaurante familiar. Ya eso quedó en el pasado, y hay mini pymes de estas que tienen docenas de empleados a sueldo para esas personas que son los dueños de esas propiedades. Están oyendo el programa La Patria que Queremos. El técnico nos dice que faltan 5 minutos. La Patria que Queremos tiene como exponente en la mañana de hoy a Raúl Álzaga Manresa, que nos está explicando cuál es la situación particular de Cuba a la altura de lo que está haciendo Trump para ahogar de nuevo, o tratar de finalmente ahogar a la revolución cubana. Les invitamos a que los que puedan y tengan Spotify y quieran oír el anterior programa, que entre a Spotify y oigan aquel y porque van a recibir información de primera mano de un cubano que lleva con nosotros muchísimos años y que está integrado a la vida puertorriqueña y a la vida cubana, y por eso nosotros lo tenemos aquí con nosotros. Aprovecho para saludar a familiares y amigos que nos están oyendo a través de Facebook, que saben que nosotros somos defensores de la revolución cubana, como así lo somos del pueblo puertorriqueño, porque Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Creo que Ramón tiene una pregunta rapidito, porque lo que nos queda es muy poco tiempo. Adelante, Ramón. La composición política del electorado cubano de los Estados Unidos ha cambiado a través del tiempo. Originalmente prácticamente todos los cubanos o casi todos eran republicanos,
y eso ha ido cambiando y estas actitudes o sea, ahora hay un porcentaje muy superior de cubanos que son demócratas y eso se ha intensificado con las actitudes del presidente Trump de asediar a las minorías latinas. ¿Te queda claro el comentario de Ramón? Porque queda poco tiempo para que lo conteste inmediatamente si puede. En las últimas elecciones más o menos el 40% de los electores que son ciudadanos, que se han hecho ciudadanos norteamericanos, son demócratas, habiendo un 60% republicano. Yo sospecho que con la gran cantidad de cubanos que han emigrado o se han movido a vivir a Estados Unidos en los últimos 5 años, que puede estar cerca del 500,000, que son personas que mantienen contacto con su familia, esas personas que aunque no hayan legalizado su estatus migratorio todavía, pero sí son personas que están a favor de mantener y de luchar en contra de esta campaña que se quiere implementar ahora, parecida a la que quisieron hacer allá para los años 79, de limitar las remesas, o sea, los envíos de ayuda familiar, que eso siempre se podría buscar alguna vía alterna por vía de otros países, ¿no? Pero bueno, por lo menos hacer más difícil y más costoso el envío de remesas, y también el cortar los viajes a Cuba, que también sería un impacto grande, aunque también se puede buscar la vía de que la gente viaje a través de otros países, también haciéndolo más caro, por supuesto, y con menos cantidad de personas que puedan hacer ese tipo de actividad, pero que sí va a recibir un rechazo, o está recibiendo un rechazo a este tipo de actitud, de tratar de impedir que las remesas y los viajes lleguen a Cuba de ahora de una forma mucho más, probablemente mucho más masiva que antes. Agradezco de nuevo tu participación en este programa. Cada vez que tengas que informar algo sobre Puerto Rico o Cuba, los teléfonos, yo creo que ya los tienes, si no tienes el mío, y es cuestión de llamarnos y te pasamos al aire inmediatamente. Sumamente agradecido por Puerto Rico y en particular por Cuba, donde hemos estado en varias ocasiones, donde incluso tenemos familiares con el apellido cubano allá y que hemos visitado. Nos vemos, Raúl. Bueno, nada, gracias por darnos la oportunidad y espero que hayamos aportado algo importante a la conversación y al tema. Claro que sí, nos despedimos de la siguiente manera. Despierta, Boricua, defiende lo tuyo. LRSR Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.